¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos ahora en 7 Televalencia, muy pendientes de toda la actualidad valenciana y también hoy analizaremos en clave nacional. 3 analistas, 3 amigos de la casa, con ellos pasamos y vamos a pasar los próximos minutos aquí en Agora. Les presento, es teniente alcalde de su localidad, de Quart de Poblet, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo, es un placer. Mucho que analizar en los próximos minutos. Vicente Ibor es abogado, político del Partido Popular. Vicente, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias igualmente por contar conmigo. Bueno, creo que ya empezamos a estar todos vacunados, ¿eh? Yo ya llevo hoy mi segunda dosis, así que yo ya estoy en camino de la inmunidad. Una gran noticia. Muchas gracias. Y esta noche también vamos a contar, en este caso desde Madrid, con la que fue diputada provincial del Partido Socialista, siempre siguiendo la actualidad, Isabel García. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme una vez más. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos muy pendientes de esa noticia que anunciaba hoy Carmen Calvo. Reitera que los indultos están cerca y no descarta ya aprobarlos la primera semana de julio. Vamos a hacer una primera ronda con nuestros 3 invitados. Bartolomé Fuentes, ¿qué opina sobre este tema que está teniendo bastante polémica? No olvidemos que hemos visto este fin de semana a la derecha protestar por los indultos a los condenados del proceso. Bueno, yo creo que la figura del indulto, una figura que siempre, cuando se ha interesado, ha sido controvertida, no es la primera vez que sale en la agenda mediática los indultos. Podríamos sacar infinidad de indultos que se han producido por parte de todos los gobiernos, que creo que responden, en la mayoría de las ocasiones responden a situaciones que nada tienen que ver con lo que se intenta, en mi opinión, manipular. Creo que se está instrumentalizando por parte del Partido Popular y otras fuerzas políticas ese papel de indulto que se han producido como se produjeron, insisto, con el 23F, con Barrio Nuevo y Vera y en otras infinidad de figuras en la política y no en la política, y por tanto yo creo que, bueno, es comprensible también porque estamos en un escenario de confrontación permanente, pero podríamos estar horas y horas recordando situaciones similares, también polemizadas y no polemizadas. ¿Se magnifica por parte de la derecha esto de los indultos, señor Ibor? ¿Qué decir al respecto? En absoluto. La ley de indultos es del año 1870, ¿sí? Y desde entonces está vigente hasta la actualidad, pero está previsto evidentemente para una cuestión totalmente diferente de la que pretende el Gobierno de España en este momento. El indulto trata de corregir injusticias que genera la propia aplicación de la ley. Y en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en casi todos, tiene el apoyo del tribunal sentenciador, o al menos de la Fiscalía, o al menos de una parte del tribunal sentenciador. Claro, ahora lo que pretende el Gobierno de Sánchez es enmendar la plana nada menos que al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo realizó un juicio justo con todas las garantías legales por hechos muy graves contra la seguridad del Estado, contra la organización constitucional, y dictó una sentencia, a mi juicio, muy moderada, porque finalmente no estimó la petición de Fiscalía, que era una condena por delito de rebelión, y lo dejó en una simple sedición, y ni siquiera eso el Gobierno quiere que lo cumplen. El Gobierno ha supeditado la justicia, la legalidad, el principio de jerarquía normativa, lo ha supeditado a sus intereses políticos particulares para tener un acuerdo que le permita mantenerse un poco más, aunque sea de forma agónica, en el Gobierno. Evidentemente nuestra postura es totalmente en contra. Es una maniobra interesada, lógicamente. No porque sea derechas o izquierdas, sino es la legalidad, la Constitución, el principio de separación de poderes y el sentido común en cualquier democracia contra la arbitrariedad de los poderes públicos, que deben ser atacadas. Nos oponemos frontalmente. Sentido común contra arbitrariedad. Isabel García, su opinión al respecto sobre los indultos que pueden llegar la primera semana de julio, según confirmaba hoy Carmen Calvo. Bueno, como bien decía el compañero Fuentes antes, todos los gobiernos han hecho indultos, ¿no? Es una prerrogativa que le concede la Constitución española a los gobiernos. De hecho, Aznar fue el presidente que más indulto dio a lo largo de su mandato, ¿no? Creo que un promedio de 2 al día, y 6 de cada 10 fueron casos de corrupción. Igual el señor Ibor considera que eso era más adecuado. En cualquier caso, nosotros respetamos el criterio que expresa el Tribunal Supremo, pero es el Gobierno quien tiene la potestad de otorgar o de negar un indulto. Los informes del Poder Judicial a este respecto no son vinculantes, ¿no? Y por otra parte, no necesitamos tampoco conceder los indultos para continuar
gobernando este país. Tenemos unos presupuestos aprobados y con esos presupuestos podemos seguir gobernando el resto de la legislatura, que es el finales de 2023. Así que yo creo que ambas cuestiones son simplemente interesadas. Lo que hay que ser valiente, yo creo que el presidente Sánchez está siendo valiente una vez más. A veces gobernar es tomar decisiones que no siempre son entendidas, pero sí es verdad que la posición del gobierno, si en caso de que se concedan los indultos, es en defensa de los intereses generales y buscando, por supuesto, lo mejor para España, ¿no? Uh-huh. Bueno, polémica al respecto. Vamos a escuchar a las declaraciones de Isabel Ayuso, porque decía en las últimas horas que es una vergüenza que el rey tenga que firmar semejante documento, refiriéndose a los indultos. La escuchamos. No hice ninguna rectificación. Yo ayer aclaré mis palabras, pero sigo pensando absolutamente lo mismo, que es una absoluta vergüenza que al rey de todos los españoles, que es el enemigo a batir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada república, tenga que firmar semejante documento y que lo haga precisamente la persona que simboliza la unidad y la igualdad de todos los españoles, la persona que lideró y que arrojó luz y verdad el 3 de octubre, me sigue pareciendo el mismo sonrojo y bochorno y humillación que el rey de España tenga que firmarlo. Luego, no he rectificado absolutamente nada, he utilizado otras palabras porque desde luego la institución, tanto de la monarquía como la figura del rey, están muy por encima de la Comunidad de Madrid y la mía, y siempre utilizaré y haré todo lo que esté en mi mano para proteger su figura. Bartolomé Fuentes, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Isabel Ayuso? En mi anterior reflexión he dicho que en los 42 años de democracia se han aplicado muchos indultos por parte de todos los gobiernos. Felipe González indultó a los golpistas del 23F. Pero hay una diferencia con respecto a esta, y es, como decía, la utilización. En todos esos casos, se estuviese de acuerdo o no, se incluso politizase o no, nunca se había incorporado a ese ring político, esa batalla política, por así decirlo, a la figura del rey. Yo creo que quien más respeta, o por lo menos dice que respeta la figura del rey y la monarquía, creo que no deberían de utilizar eso también en el debate político. Para mí es saltar un poco las rayas. Es saltar el límite, dice Bartolomé Fuentes. ¿Qué decir de las declaraciones de Ayuso? Es una manifestación en ejercicio de su libertad de expresión perfectamente asumible, pero es verdad, ¿no? Lo digo porque es la opinión de Isabel que lo ha dicho, pero lo bien cierto es que la figura del rey, enmarcada en la Constitución española como monarquía parlamentaria, no tiene más remedio que aceptar lo que mande el Ejecutivo y lo que decida las Cortes Generales, porque dependen de ellos. No es una decisión voluntarista de Su Majestad el Rey, sino que tiene que sancionar todo lo que tiene que sancionar, porque así lo marca la Constitución, y lo hará porque siempre lo hace y siempre ha sido leal con la institución. Es verdad que se le pone en un aprieto, porque tiene que sancionar una conducta que él mismo públicamente ha condenado, que es un ataque a las instituciones democráticas del Estado. Es decir, ahora hay una impunidad por parte de algunos para atacar la Constitución y la esencia de la democracia. Y lo va a tener que hacer y lo hará en su función constitucional. Pero las palabras de Isabel Díaz Ayuso son perfectamente coherentes con lo que va a pasar. El rey emérito, que se supone que fue el que paró el golpe de Estado, fue el que firmó también luego el indulto. Y recriminó la misma noche del alzamiento de armas, además con armas, lo recriminó y actuó en defensa de la Constitución española. Luego él, a petición del gobierno, dijo que había que indultarlos. Yo te recuerdo, Bartolomé, que es la primera vez que se hace contra la opinión unánime del tribunal sentenciador, porque ni en el 23F hubo una opinión en contra, creo que fue mayoría, o creo que fue unanimidad, y luego en el tema de Barrio Nuevo, que estuvo condenado por terrorismo de Estado, también hubo una diferencia de criterio y no fue unanimidad la negativa. Vamos con Isabel García. Incoherencia desde el Partido Popular, comparte, me imagino, que el mismo argumento que Bartolomé Fuentes. Isabel. Sí, básicamente yo lo que veo siempre es una utilización por parte de la derecha de la imagen y de la figura de Su Majestad el Rey, ¿no? Yo creo que cada vez que el PP habla en defensa de la monarquía, crecen los republicanos en este país. Como cada vez que el PP habla de la situación territorial, crece el número de independentistas en Cataluña, ¿no? O sea, al final, nosotros lo que pretendemos con los indultos es solucionar una situación que
de hecho se le produce al PP el 1 de octubre, ¿vale? No es una fractura y una frustración de la ciudadanía que nosotros pues lealmente ayudamos a resolver apoyando el artículo 155 en su momento. Nosotros lo que creemos es que debe de dejarse yo creo, lo que debe de dejarse es manipular la figura y la imagen de su majestad el rey, de la monarquía. Como bien ha dicho antes Igor, el rey no tiene más remedio que firmarlo porque es lo que dice la Constitución, y lo que yo creo que pedimos y el PP se debería de plantear es la lealtad en estos casos al gobierno y al Estado, más que al gobierno, al propio Estado, ¿no? No encontramos nosotros la lealtad por parte del Partido Popular, que siempre nos solicitan cuando ellos gobiernan, no la solemos encontrar nunca, y este es uno más de esos casos. Y bueno, por terminar, tampoco vi al PP regarse las vestiduras cuando Armada, que estaba condenado por un golpe de Estado, fue indultado, o cuando Tejero, a pesar de no haber sido arrepentido, logró el apoyo del Supremo, ¿no? para el indulto. O sea que... Señor Ibor, pone caras como que no está de acuerdo con Isabel García. Hombre, es que nos pide lealtad con un gobierno que está actuando contra el Estado, contra la división de poderes y contra el Poder Judicial. ¿Cómo se puede ser leal con un gobierno que actúa con deslealtad? Hay que ser leal a la Constitución, que es nuestro marco jurídico, y a ser duros contra los que atacan la Constitución, contra los que cometen delitos y contra los que han sido juzgados y condenados. Pero no lo digo yo, lo dice la inmensa mayoría de la población española, tanto votantes del Partido Popular, de cualquier otro partido y del Partido Socialista. Por cierto, a los golpistas los indultasteis vosotros, no el Partido Popular, y a partir de ahí, bueno, cada uno que aguante sus decisiones. A ver. Lo de las encuestas depende de quién las lea. El 66% de la población está a favor de los indultos, más del 70%, más del 80% en Cataluña. No podemos vivir anclados en las fracturas, en las frustraciones, en el revanchismo. Hay que dar un paso más. La posición del gobierno es en defensa del interés de los españoles. Hay que pasar página, y yo creo que desde que este gobierno gobierna, la situación en Cataluña se ha tranquilizado, se ha normalizado, y hay que seguir dando pasos a favor de la concordia. No podemos estar instalados siempre en el revanchismo. Pero si han dicho que lo van a volver a hacer, han dicho que lo van a volver a hacer, y precisamente durante el gobierno de Sánchez es cuando ha habido más revueltas callejeras, ha habido terrorismo callejero en Cataluña. ¿Cómo puedes decir que está mejorando la situación en Cataluña? Estáis dando alas al independentismo como nunca antes, y a los violentos, que es lo peor. Vamos a escuchar, si les parece, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Contestaba así al ser preguntado por las declaraciones de Ayuso en torno a mezclar la figura del rey con los indultos. Lo escuchamos. Cuando lo escuché ayer, pues la palabra que me vino a la mente fue extrañeza. Me pareció raro, ¿no? Me pareció extraña la declaración, tanto en la forma como en el fondo. Y, en fin, creo que al igual que me pasó a mí ayer cuando escuché esa declaración, pues le habrá pasado al 99,9% de los españoles. Sobre la segunda de las preguntas, pues, en fin, yo creo que la democracia ayer habló, y que la democracia ha apuntado renovación y unidad, y ese es el camino que tenemos que continuar. Bueno, eran las declaraciones de Pedro Sánchez. Bartolomé, no sé si quiere, por cerrar el tema de los indultos, añadir algo. Yo que soy una persona que creo que siempre debemos de mirar hacia adelante, y con independencia de que no estaremos de acuerdo en lo que es la figura y el uso del indulto, porque se ha quedado manifiesto aquí, yo creo que sí que nosotros rechazamos y rechazaremos cada vez que se produzca un ataque a la Constitución española, la actuaremos como corresponda, porque yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Ahora, que hay que abrir vías de ver cómo Cataluña abandona un poco esa forma de hacer política y se abre otras vías de hacer política donde los problemas de los vecinos, de los catalanes y catalanas, sea lo prioritario, y donde cualquier aspiración es legítima, pero dentro de la Constitución, es compatible el ser generoso a la hora de
de plantear los indultos y ser contundente a la hora de exigir la Constitución. Bueno, pues ha quedado claro, nos daría para muchas más horas hablar de los indultos. El titular de la jornada es que la vicepresidenta Carmen Calvo ha reiterado que están ya muy cerca y no se descarta que el Gobierno los apruebe la primera semana de julio. Volvemos a la Comunidad Valenciana, muy pendientes de los botellones que han habido este fin de semana. Era el primer fin de semana sin toque de queda. Y máxima preocupación por los destrozos que ha habido. Primera ronda también con nuestros invitados. La apertura completa del ocio nocturno sería una solución al botellón, Vicente Ibor. Desde luego paliaría mucho el tema de botellón, porque vamos a ver, la gente se va de fiesta, alternativa, porque no hay una fiesta estructurada, ordenada y con medidas de seguridad que la proporcionan los empresarios del ocio nocturno. Pero en cualquier caso, bueno, esto sí que efectivamente es algo que se ha descontrolado totalmente, en este caso concreto en el Botellón de Valencia, a la Policía Local de Valencia y por lo tanto al responsable político que debe impulsar las actuaciones de la Policía Local, porque la Policía Local es un cuerpo profesionalizado, armado, que sigue instrucciones de sus mandos directos, pero a los mandos directos los coordina un concejal y en último extremo el alcalde. Con lo cual lo que no se puede ahora es decir que no hay una responsabilidad de carácter político y dejarlo a criterio de la Policía Local. Habla usted de Aaron Cano, vamos a escucharlo y enseguida pedimos la valoración de Isabel García. Aaron Cano, concejal de Protección Ciudadana, de Policía, hablaba así de lo ocurrido con los botellones. Hace buen tiempo, en julio siempre pasa lo mismo, no perdamos la vista. Lo que pasa es que llevamos un año que venimos, que el año pasado en julio no pasó nada, porque estábamos todos temerosos de estas situaciones de la pandemia. Y a partir de ahí pasa lo que ha venido pasando todos los años, pero con una serie de factores que se han sumado, que han hecho pues, bueno, que se trasladen imágenes que no son las adecuadas. Voy a convocar a los vicerrectores de las universidades valencianas responsables del programa Erasmus, porque hemos detectado que el problema en la playa, pues en un tanto por ciento muy elevado, viene por esta parte. Isabel García, valoración al respecto de los botellones. Bueno, yo creo que los botellones no es solo un problema de orden público, no se resuelve con más policías en la calle. El PP presume de que tenía más efectivos en la calle que el gobierno actual y sin embargo los botellones también existían en su momento, ¿no? Yo creo que es un problema mucho más de fondo que tenemos que analizar por parte de todos y es un síntoma además de que en los últimos años, y es realmente lo que me preocupa, ¿no? Los jóvenes se inician antes en el consumo del alcohol y que además se consume preferentemente en las calles y en los parques, ¿no? Porque en primer lugar porque es mucho más económico que hacerlo en los pubs o en las discotecas, por tanto ¿puede ayudar que se abra el ocio nocturno a disminuir el botellón? Puede ayudar, pero los botellones van a seguir existiendo siempre y cuando no abordemos el tema más allá de este rifirrafe político, ¿no? Creo que acierta el concejal Aaron Cano reuniendo a los responsables sociales, asociaciones de vecinos, universidades y tal, para tratar y abordar el tema, pues como digo, desde otro ámbito, ¿no? Desde el ámbito social, que yo creo que es lo más interesante. Bartolomé Fuentes, ha faltado previsión. Era un fin de semana, el primero sin toque de queda. Habían ganas. Se acababa la selectividad también, pero faltó previsión. Al margen de ello, yo soy municipalista, ¿vale? Y les puedo asegurar que llevo muchísimos años teniendo ese problema en la mayoría de los municipios y ciudades. Es decir, esto apareció hace algunos años y es verdad que como sociedad yo creo que no hemos sido capaces de dar una respuesta adecuada. Se produce como consecuencia de la diferencia entre precios y también el acceso a determinados espacios de fiesta que hay, y entonces los jóvenes se vino poniendo de moda el autoorganización. Yo lo he visto como en polígonos industriales, teniendo fiestas hasta las 3 de la mañana, que los municipios tenemos un horario más allá de la época de la pandemia, pues los botellones se articulaban a las 4 y a las 5 porque la gente joven quiere eso. Por tanto, el problema del botellón es un problema, por desgracia, de mucho mayor calado que el mero hecho de ser una respuesta inmediata a la pandemia o que llega al verano. Ojalá fuese ese el problema y pensásemos que una vez se normalice y se supere la pandemia, se normalizaría y se superaría
en los botellones, no. Os recuerdo en Granada las grandes concentraciones que hubo hace 2 o 3 años de miles de personas, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona y en los municipios, mi propio municipio, los botellones, municipios del área metropolitana. Con vandalismo también. Correcto, eso iba a decir, esa es la que diferencia. hace 3 años tuvimos que suspender muchos municipios del área metropolitana de Valencia determinados programas festivos en el periodo de fiesta de nuestros pueblos, como consecuencia de que ya no era el botellón el que estaba instalado, que estaba casi interiorizado, sino que además aparecía un vandalismo organizado que era mucho peor y que normalmente nunca respondía a los jóvenes del municipio. Era algo muy organizado, si era en Cuaro, Chiribella o Paiporta, otros municipios, y por tanto es un problema que tiene mucho más calado, que está muchísimo más consolidado, que tiene unas raíces mucho más profundas y que están asociados a otros elementos que por desgracia no son exclusivamente la pandemia. Señor Ibor, ¿no comparte lo de las declaraciones de Aronca, ¿no? De relacionarlo con los Erasmus? Aronca no ha cruzado la raya, es decir, hasta ahora los políticos de la izquierda siempre atribuían la responsabilidad a los técnicos. Ahora, como no tiene bastante con atribuir la responsabilidad a los técnicos, atribuye la responsabilidad a los rectores de las universidades porque no controlan los Erasmus. Cuando hay una ley que prohíbe el botellón, pero es que además los botellones se producen en zonas muy determinadas, en este caso en la zona portuaria, pero en zonas muy determinadas. Era perfectamente previsible que el primer fin de semana del levantamiento de toque de queda, con el buen tiempo, se iba a producir. Es que eso, es más, los medios de comunicación lo habían ido advirtiendo reiteradamente en multitud de tertulias, simplemente en tertulias, con lo cual la instrucción política debió haber sido controlar los espacios donde previsiblemente se podían producir estas circunstancias para poner coto desde el principio, porque cuando hay 1000 personas no se pueden disolver, pero cuando empiezan a ir las personas a hacer botellón, se les puede advertir para que se vayan. Y lo que decía Isabel, claro que es un tema de orden público, claro que sí, aparte de cultural y todo lo que tú quieras. Pero concretamente lo que ha pasado este fin de semana ha sido por negligencia de la dirección política de la Policía Local. La Policía Nacional poco puede hacer, la Policía Autonómica no tiene competencias. Estamos hablando de una competencia de la Policía Local de Valencia, mal dirigida políticamente y mal organizada. Por lo tanto, alguien tiene que tener responsabilidad sobre eso. Responsabilidades que pedía también la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, la escuchamos. Importante reforzar la seguridad a partir de ahora y la presencia policial. Por eso pedimos al presidente de la Generalitat, a la delegada del Gobierno y al alcalde Ribó un plan para evitar el vandalismo, el botellón y los actos de inseguridad ciudadana. Valencia siempre ha sido una ciudad tranquila y en este momento, con esa dejación de funciones de la administración, está sufriendo inseguridad, está sufriendo vandalismo y está sufriendo altercados. Habla de dejación de funciones, Isabel García. El PP siempre que gobiernan los socialistas hay dejación de funciones, o sea, tampoco es novedoso, ¿no?, la afirmación. En cualquier caso, a mí sinceramente me da pena que un tema de salud de los jóvenes se haga una cuestión partidista, ¿no?, cuando en realidad deberíamos estar todos pensando en cuál es la solución, ¿no?, en hacer un gran pacto social que fomente el respeto a los demás, a la convivencia. Yo creo que hay que poner en marcha políticas educativas y de prevención, y sobre todo ofrecer alternativas a los jóvenes, al ocio, ¿no?, al ocio nocturno y alternativas además que sean de ocio saludables, ¿no? Yo creo que esto es mucho más importante que la presencia policial en las calles, que lo es. Yo no voy a negar que la policía tiene que hacer su labor, pero no me gusta, nunca me ha gustado ceder toda la responsabilidad del comportamiento de la ciudadanía a la policía. No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano o cada ciudadana. Yo creo que como políticos debemos ir mucho más allá, entrar a valorar el fondo, y hay cuestiones en las que yo creo que no está bien o no es ético ni moral, ¿no?, estar haciendo siempre uso partidista, uso político, ¿no?, para desgastar al gobierno de turno. Bueno, señor Ibor... No, es que no es un uso político, es que, claro, vamos a ver, aunque sea la izquierda la que gobierna, no son intocables. Cuando hacen una mala gestión, desde la oposición habrá que decir, oiga, esta gestión no es correcta, proponemos hacer una cosa o la contraria. Y lo que pasa es que la izquierda tiene la piel muy fina, y cuando se ataca la gestión, porque por la inutilidad manifiesta en algunas ocasiones, como en este caso, resulta que estamos haciendo uso partidista de una crítica de gestión. En este caso es de gestión más que política. Bueno, pues queda claro. Señor Ibor, cuando gobernaba el Partido Popular había mucha policía en la calle y también había botellones. Y entonces ustedes hacían la crítica partidista, También. pues, ¿no? Digo bueno, yo.
la solución no es la policía. Yo les preguntaba, la relación entre... no tiene nada que ver, pero bueno, ¿pasaría la solución abrir más el ocio nocturno, que es lo que reclaman desde el sector? ¿La situación epidemiológica va a permitir esto? Yo insisto en mi reflexión, en principio, además de introducir que esto para mí es, por parte del Partido Popular, es ahora que estamos jugando la Copa de Europa de Naciones, ¿no? el intento de regate corto. Es decir, el problema del botellón, y lo sabemos todos, lo reconozcamos o no, es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Está claro. Que es verdad que hay que poner medios policiales para intentar evitarlo. Que durante todos estos años que el botellón emergió y está instalado, solo había un año en el cual no ha tenido, digamos, protagonismo, y eso es el año de la pandemia, lógicamente. Por tanto, que haya que poner medios policiales, tiene que ponerse medios policiales porque ya se venían poniendo medios policiales, pero en esa mesa de análisis permanente en la que al menos muchos estamos desde hace muchos años, insisto, de todos los colores políticos, somos conscientes de que esto es un problema más estructural, que ahora se le quiere dar porque es emergente un carácter muy de emergente, porque temporalmente puede tener una rentabilidad política, démosela, pero sinceramente el problema es un problema estructural que es peor, insisto, que es mucho peor cuando es estructural que cuando es coyuntural. Algo coyuntural. Lo del ocio nocturno, Isabel García, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Se debería abrir ya el ocio nocturno más tarde de las 2? Bueno, si la situación epidemiológica lo permite, y parece ser que sí, pues sí. Lo que pasa que yo lo haría desde luego con mucha cautela, con mucho cuidado, y apelando a la responsabilidad individual de los usuarios y también de los empresarios, ¿no? Que han de vigilar que se cumplan las normas, ¿no? Vicente Ibor. Sí, yo estoy convencido que la apertura del ocio nocturno, primero, mejoraría la situación económica de todas estas empresas generadoras de puestos de trabajo que están casi en la ruina por las restricciones que ha habido. Segundo, la situación epidemiológica y los indicadores que tenemos en la Comunidad Valenciana sin duda lo pueden permitir. Y en tercer lugar, es que habría un ocio controlado. Nadie está diciendo que se habla de forma descontrolada, con mascarillas, con hidroalcohol, con lo que sea necesario para garantizar la seguridad, pero esta apertura mucho más generosa generaría una vida nocturna más controlada y sería mejor para la salud pública, es mi opinión. Bueno, pues queda ahí clara la postura del ocio nocturno y del tema de los botellones. El pasado fin de semana esperemos que no se vuelvan a repetir las imágenes de lo que ha ocurrido. Cambiamos de tema, recta final de nuestra tertulia. Queremos abordar de lo que se puede tratar el próximo jueves en el Consejo Interterritorial. Hoy el presidente de la Generalitat se ha reunido con expertos y ya ha dicho que sí, que va a plantear que podamos quitarnos la mascarilla en determinados sitios. Bartolomé Fuentes, ¿cómo se valora esta medida? Bueno, yo creo que hay que ir progresivamente adoptando medidas desde la absoluta precaución. No olvidemos que está apareciendo una variante peligrosísima para los jóvenes, para la franja de edad joven, la variante india, creo recordar, y que está empezando a ser la dominante ya en los países del norte, y que tenemos algunos casos ya en algunas comunidades autónomas, que tiene muchísima más capacidad de expansión y que afecta muchísimo más a los jóvenes, que son los no vacunados. Dicho eso, que eso es lo que no hemos de perder, a mí me parece razonable que se vaya modulando los espacios, lo mismo que los horarios, pues son espacios abiertos fundamentalmente cuando estés haciendo deporte, que pueda flexibilizarse sin perder la perspectiva de que en cualquier momento pueda recuperarse. Con precaución, pero quitar la mascarilla. Que hemos sido ejemplo. Y voy a decir una cosa, yo la semana pasada pasé toda la semana en Italia, ¿vale? Y entendí un poco por qué la Comunidad Valenciana ha sido ejemplo. Y no solo porque se hayan adoptado buenas medidas, yo creo que fuimos capaces de tomar conciencia, los y las valencianas, cuando estuvimos en una ola elevada, y los niveles, el porcentaje de valencianos y valencianas que iban o que van hoy en día incumpliendo las normas de distancia y de mascarilla es muy, muy, muy mínimo
a lo que he podido comprobar personalmente durante la semana pasada en varias ciudades italianas. Bueno, pues esto es para sacar pecho. Los valencianos, yo creo que en este sentido lo hemos hecho bien. Es un éxito de todos los valencianos y toda la Valencia. Así es. Señor Ibor, bueno, mascarillas y mascarillas. Yo en el tema de las mascarillas estoy supeditado absolutamente al criterio científico. Es decir, aquí estamos hablando de que el perjuicio es simplemente una pequeña molestia llevar la mascarilla, con lo cual aquí, desde luego, desde nuestro punto de vista, no se va a discutir en absoluto lo que digan los expertos de verdad sobre esta situación. Si hay algún riesgo y hay que seguir llevando la mascarilla, oye, pues llevaremos la mascarilla. Precisamente eso ni quita puestos de trabajo, ni genera disturbios callejeros, ni nada de nada. Con lo cual habrá que estar a lo que digan los científicos. Todos tenemos ganas de quitárnosla, todos, por lo menos para ir por la calle, para ir por la playa o para ir por el campo, pero es una cuestión puramente de precaución, como dice Bartolomé, y que debe ser adoptada la decisión con criterios estrictamente científicos. Isabel García, parece ser que el presidente Ximo Puig va a proponer esto, lo de quitar la mascarilla en lugares públicos, no, sí, al aire libre me refería. Buena postura la del presidente. Sí, bueno, yo creo que en esto vamos a coincidir los tres, ¿no? A medida que avancen la vacunación de la población, se pueden ir relajando las medidas, ¿no? Además, se espera que aproximadamente a mitad de agosto, sobre el 18 de agosto, hayamos alcanzado lo que se llama inmunidad de rebaño, o sea, que un 70% de la población esté ya vacunada. Por tanto, sin bajar la guardia, yo creo que al haber una gran cantidad de población inmunizada, creo que se podrían ir relajando las medidas, y las mascarillas, pues bueno, es una buena noticia, sobre todo para los que las sufrimos porque somos asmáticas, como es mi caso, y que a pesar de ello he tenido la responsabilidad, a pesar de no estar obligada a usarla, la he usado durante todo este tiempo. Yo voy a agradecer, por lo menos en los espacios públicos, poder no usarla, ¿no? Sin embargo, en el interior, los expertos siguen recomendando que se utilicen, y yo creo además que, fijaros, creo que la mascarilla ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Es verdad que hay gente que rehuye de ella por la complejidad que tiene en algunas ocasiones para respirar, pero también es verdad que ha evitado muchísimas otras enfermedades que, sin embargo, ahora, una vez que se van relajando las medidas, por ejemplo, en los niños están empezando a surgir, ¿no? Como la bronquitis, catarros infantiles, etcétera, ¿no? O sea que sí a la relajación de las medidas, pero también sin perder de vista, como decía Bartolomé, que hay todavía alguna variable por ahí del virus que viene con fuerza, y que, por ejemplo, Gran Bretaña ha decidido retrasar la total relajación de medidas hasta el 15 de julio, creo recordar, porque están incrementándose los casos de nuevo. Vamos a escuchar a Fernando Simón, el epidemiólogo, para ver su contexto de lo de la mascarilla y lo que podríamos tener como nueva normativa. Pero ahora mismo todavía considero que si bien podemos dar una situación adecuada para poder no utilizarla en lugares exteriores, en los interiores considero que todavía es probablemente muy necesario. Tenemos que entender todos que esto es una evolución progresiva. No podemos, ni tiene sentido, ni podemos cambiar las conductas que favorecen el control de la transmisión de forma radical, porque la razón por la que se cambian, que es el tener menos susceptibles, se va consiguiendo progresivamente. Por lo tanto, la reducción de las medidas no farmacológicas, no vacunación fundamentalmente, se tienen que ir retirando progresivamente a medida que progresivamente mejore la inmunidad de la población. Bueno, a veces es complicado entender a Fernando Simón, pero creo que lo deja claro. Se ha expresado con mucha dificultad, como es habitual, pero creo que así, en el fondo de sus palabras, podemos entender lo que ha dicho. Es lo que lo dejamos ahí. Recta final, no nos gustaría acabar hoy la tertulia sin hablar de ese acto que se ha producido hoy en el Congreso. La plataforma per un finançament just, han estado todos los partidos políticos. Bartolomé Fuentes, exigir la reforma de la financiación autonómica. Qué importante. Y la local. Y la local. Yo es que siempre voy con el municipalismo libro. por delante. Es que es verdad que es la asignatura pendiente. Disculparme que a lo mejor irrumpa con ello, pero yo, que soy un defensor de la revisión de la infrafinanciación, siempre nos quedamos en el primer apellido y no en el segundo. Los municipios también necesitamos que se haga una revisión de la financiación que tenemos, porque todavía creo que es más sangrante que las propias comunidades autónomas. Estamos muy por debajo de lo que nos correspondería,
cuando al contrario estamos muy por encima de atención real de las competencias propias. Tenemos infinidad de competencias impropias atendiéndolas. Por tanto, ¿para cuándo la revisión de la financiación local? ¿Para cuándo la revisión? ¿O gobierna el Partido Popular, gobierna el Partido Socialista? Aparte del tema local, que lo comparto totalmente porque he sido alcalde y también soy municipalista, lo que está claro es que se ha rebajado mucho el tono de la petición de una financiación justa. Y el motivo no es otro que la identidad de los partidos que gobiernan España y los que gobiernan la Comunidad Valenciana. Es decir, cuando gobernaba el PP, la izquierda salía, de forma masiva a reclamar una financiación justa, y ahora parece que bueno, sí, pero no. En el Ayuntamiento de Paiporta ha habido durante meses una pancarta pidiendo mayor financiación y ya no está la pancarta. Es decir, vamos a ir todos a una. Aquí sí que hace falta quitarnos de encima la marca política. Color político, aquí claro. se trata que la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, al no aplicar el criterio poblacional, que entendemos nosotros que es el más justo, otras comunidades entienden que no es lo más adecuado porque no les interesa, pero desde nuestro punto de vista, nuestra comunidad históricamente ha sufrido con gobiernos de todo signo, de derechas y de izquierdas, partiendo efectivamente desde una legislación socialista, pero que ha sido arrastrada con incluso gobiernos del Partido Popular, ha venido teniendo una financiación insuficiente para atender las necesidades de la población que tenemos. Es algo muy evidente. Por lo tanto, hay que ir todos a una a reclamar lo que nos corresponde, que es una financiación justa. No pedimos ni más ni menos que lo que nos toca. Isabel García, claro, Isabel García, ¿se baja el tono, se ha rebajado el tono desde la Comunidad Valenciana desde que gobierna Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que se ha rebajado el tono porque también hay un compromiso por parte de este gobierno de que antes de finalizar el 2021 se presentará un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la equidad, principalmente, y la suficiencia financiera tanto para las comunidades autónomas como para los municipios. Yo creo que esa es la razón por la que se ha rebajado el tono. Coincido con el señor Iborz en que es un tema en el que tenemos que ir todos juntos de la mano. Es verdad que la comunidad autónoma valenciana es la peor financiada, mientras que en Madrid, por ejemplo, hace un dumping fiscal. Pero, insisto, también es verdad que este gobierno se ha comprometido a resolver esas diferencias y desde el 2015 hasta ahora pues se ha producido una convergencia entre el gasto real y las medias, por ejemplo, en los ámbitos de sanidad y de educación. Así que sí a la reivindicación, pero sí también al reconocimiento de que este gobierno está haciendo más que ningún otro por resolver esas diferencias. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir ya la conexión desde Madrid con la que fue diputada provincial del Partido Socialista, Isabel García. ¿Qué titular nos da de todo lo que hemos hablado esta noche? ¿Cuáles serían sus palabras finales? Con la vino de los titulares finales siempre se me dan fatal. Ya lo sé, por eso pero se yo lo diría, voy a decir uno que yo creo que lo recoge todo. En política hay que ser valiente. Muy bien, pues recoge un poco el tema de los indultos con los que abríamos ahora. Gracias, Isabel García, por estar con nosotros esta noche. Cuídese. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos con Vicente Ibor. Bueno, yo como tema final voy a volver a los indultos. ¿Sí? Yo creo que la democracia se defiende garantizando la separación de poderes y garantizando el principio de legalidad. Y los indultos son un ataque a la legalidad y a la democracia. Por lo tanto, que el Gobierno aún está a tiempo de replanteárselo y si puede echar atrás, la inmensa mayoría de los españoles se lo agradeceremos. Bueno, esperemos que sea o no sea, pero creo que la decisión ya la tienen tomada porque Carmen Calvo ya lo ha anunciado. Gracias, señor Ibor. Buenas noches. Bartolomé Fuentes, su titular. Pues mi titular va dirigido a los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas de este país que incorporen en su agenda política la reivindicación de que más dinero para los municipios porque prestamos muchos más servicios que ninguna otra administración pública. Bueno, pues gracias también Bartolomé Fuentes por estar con nosotros, teniente alcalde. Gracias. Y haremos otro programa dedicado a los fondos europeos. Hay Cuando mucho queráis. que hablar de esto. Hoy se aprobará probablemente el modelo español. Bueno, pues gracias a los dos también y a Isabel García, buenas noches. Nos vamos, mañana volvemos como siempre a la misma hora. Gracias por estar ahí.